tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta información en 4 módulos que les va a ayudar a fortalecer su autonomía emocional. Mi nombre es Mónica Villalba Navarrete y soy fundadora de Mindful Wellness. Esta es una organización que está dedicada al coaching, a la capacitación, al entrenamiento y al desarrollo de conferencias que le ayude a las personas a adquirir herramientas, conocimientos para que definitivamente puedan lograr difundir y usar todo su potencial en todas las áreas de su vida. Entonces, vamos a revisar cuáles son estos temas que vamos a tocar en estas 4 semanas, ¿verdad? Entonces, el ideal es que el primer módulo está dedicado al autoconocimiento emocional. Es muy importante que nosotros logramos identificar las emociones, los pensamientos, los comportamientos y la serie de patrones comportamentales que hacen que en alguna medida yo establezca relaciones de dependencia. En el módulo número 2 vamos a hablar acerca de la autorregulación, el aprender a manejar las emociones sin depender de factores externos, ¿verdad? Cómo poder identificar distintas emociones que podemos estar experimentando, pero cómo podemos gestionarlas. En el módulo número 3 vamos a hablar acerca de el desarrollo de habilidades y los límites saludables, ¿verdad? ¿Por qué es importante desarrollar habilidades personales, sociales, ¿verdad? Y también cómo definitivamente es importante tener una comunicación efectiva, una comunicación respetuosa, poder decir no sin que nos sintamos incómodos o que si nos sintamos culpables, ¿verdad? Y de tal manera que nos ayude a generar mayor nivel de autoconfianza, mayores niveles de autoestima, sin que tengamos que generar este tipo de relaciones dependientes, que es lo más importante, ¿verdad? El cuarto módulo vamos a estar hablando del bienestar y la autonomía. Es importante que logremos desarrollar una serie de hábitos saludables y en esa misma medida podamos incorporar hábitos saludables, hábitos positivos para que nos ayuden a mejorar los niveles de autoconfianza y de autoestima. Vamos a revisar en esta parte por qué es importante aprender a tomar decisiones y por qué la toma de decisiones hace que definitivamente podamos tener una vida más autónoma y relaciones definitivamente mucho más autónomas. Vamos a realizar por qué es importante los procesos de cambio, revisar cómo se establecen metas, cómo se establecen objetivos y cómo podemos chequear los progresos y vamos a evaluar, ¿verdad? Cómo definitivamente vamos avanzando en este camino de del fortalecimiento de la autonomía emocional. Y para ustedes tal vez que me ven por primera vez, mi nombre es Mónica Villalba Navarrete, yo soy psicóloga colombiana, tengo más de 25 años de experiencia trabajando en la parte social, emocional, en la parte comunitaria. Soy certificada en los Estados Unidos como un coach de salud y bienestar. He logrado trabajar en distintas áreas, he logrado estar en la parte clínica, en la parte social, en la parte comunitaria, en la parte de educación y desarrollo distintas charlas, entrenamientos para ayudarles a las personas a que definitivamente logren desarrollar todo su potencial. He tenido la posibilidad de trabajar con personas inmigrantes de distintos lugares del mundo que quieren empezar, ¿verdad? De nuevo una vida profesional en los Estados Unidos, que quieren hacer una transición de carrera, que quieren empezar a transferir esas habilidades y esos conocimientos que adquirieron en sus países de origen y cómo definitivamente pueden empezar a usarlos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En un nivel más profesional. Y como siempre es valioso poder tener estas reglas de convivencia cuando nos encontramos en persona o cuando nos encontramos de manera virtual, siempre es importante que podamos definitivamente escucharlos, ¿verdad? Los unos a los otros, compartir nuestros pensamientos y las opiniones desde el respeto y que toda la información que se comparte se hace de manera confidencial.
Entonces, quiero invitarlos a que empecemos con esta actividad individual, ¿verdad? Y es una reflexión que quisiera invitarlos a hacer. Quiero invitarlos a que tomen un cuaderno, un papel, ¿verdad? Un lápiz para que puedan hacer este ejercicio manual. Les va a ayudar a hacer un acto de reflexión para poder conectar sus emociones con su cerebro y definitivamente va a poder dedicarse este tiempo de aprendizaje de una manera más efectiva. Siempre cuando usamos estos cuadernos de notas hacemos como un proceso reflectivo. Entonces, quiero invitarlo para que tome unos minutos donde usted se encuentre y pueda responder estas dos preguntas. ¿Qué decisión importante ha tomado que ha hecho que usted se sienta autónomo? ¿Y en qué área de su vida le gustaría tener más autonomía y por qué? ¿Verdad? Entonces, estas son dos preguntas que quisiera que pudiera responder en su cuaderno de notas. Y bueno, vamos a empezar a conversar acerca de la inteligencia, ¿verdad? Emocional. Y entonces el ideal es que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas para comprender y gestionar sus propias emociones, así como lograr identificar las emociones de los demás. Y hay cuatro pilares fundamentales que nos comenta uno de los pioneros de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Y él nos dice, la inteligencia emocional tiene de base cuatro pilares que son muy importantes: el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la motivación y la empatía. Y entonces definitivamente cuando nosotros, que es lo que nos vamos a enfocar en este primer taller, hacemos este proceso de autoconocimiento, vamos a poder definitivamente tener ese espacio privado, ¿verdad? Con nosotros mismos, en los que vamos a poder identificar cuáles son las emociones que para nosotros son importantes, cuáles son esas situaciones que hacen que nuestro cuerpo experimente emociones distintas, emociones del bienestar y tal vez algunas emociones que son negativas y que nos generan estrés o que nos generan malestar. Vamos a revisar por qué es importante empezar a cuando identificamos esas emociones, ¿por qué es tan importante que nosotros logremos gestionarlas y cuáles son esas herramientas que podemos usar para autorregular las emociones? Y cómo definitivamente nosotros logremos determinar cuál es el papel que juega la motivación, entendida como el deseo interno que se tiene y que hace que las personas tomen acción con respecto a alguna labor determinada. ¿Por qué la empatía, verdad? Y una definición sencilla de la empatía es como colocarme en los zapatos de los demás, ¿no? Y yo quisiera ampliar un poco esa definición y lograr entender que la empatía es una habilidad, ¿verdad? Que se puede desarrollar cuando yo logro comprender cuál es la situación que una persona está experimentando y me conecto con las emociones, ¿verdad? Algo que es propio, que es mío, ¿verdad? Trato de pensar qué situación yo pude haber experimentado de una manera similar, que logre entender cuáles son las emociones que otra persona está pensando y definitivamente que yo me logre conectar. Entonces, empatía no es solamente como ponerse en los zapatos de los demás, sino es cómo conectamos, ¿verdad? Con base en sus experiencias y las experiencias que la otra persona está teniendo y poder lograr comprender qué es lo que la otra persona está experimentando. Y las habilidades sociales, ¿verdad? La importancia de poder establecer límites en los tipos de relaciones personales que nosotros establecemos, cómo poder decir no sin que nos sintamos culpables, cómo podemos gestionar unas relaciones personales un poco más tranquilas. Y bueno, vamos a hablar definitivamente de qué es, ¿verdad? Muchas personas dicen, este tema de la inteligencia emocional para mí es nuevo. Entonces quiero tomar unos minutos para poder revisar estas dos definiciones. Entonces, como nosotros hemos entendido la parte de inteligencia intelectual o el coeficiente intelectual, como a veces se llama,
se relaciona con la capacidad en que las personas pueden tener un razonamiento lógico, ¿verdad? Que pueden hacer una resolución de problemas, que tienen capacidad de analizar las situaciones, identificar los factores, qué es lo que ocurre y que son los procesos que se dan más a nivel cognitivo. Y usualmente la inteligencia intelectual se puede medir a través de de unas pruebas, unos exámenes estandarizados que hacen que en alguna medida las personas puedan mostrar sus niveles de razonamiento, qué capacidad tienen para evaluar, cómo están sus niveles de memoria, la retención de información, su expresión o su comprensión, ¿verdad? Verbal y que en alguna medida arrojan unos resultados que son numéricos, ¿verdad? Que son cuantificables. Sin embargo, la inteligencia intelectual no garantiza que una persona definitivamente vaya a ser muy exitosa. Nos da algunos indicios de cómo esta persona tiene su capacidad de razonamiento, ¿verdad? De adquirir conocimientos, como lo habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, es muy importante que nosotros logramos como ver esa diferencia, que no necesariamente una persona que sea, que tenga un coeficiente intelectual muy alto, tenga que ser definitivamente la persona más exitosa. Y si revisamos de otro lado qué es la inteligencia emocional, entonces definitivamente logramos entender que se refiere a la capacidad que puede tener una persona para identificar, reconocer y comprender cuáles son sus emociones y también cómo poder gestionarlas de una manera efectiva y cómo al gestionarlas puede definitivamente tener una salud emocional más estable y cómo definitivamente puede establecer relaciones con otros que sean relaciones de bienestar. Y entonces ya esta parte la habíamos revisado que definitivamente tiene como estos 5 pilares que son la autonomía, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y que es muy importante para las personas lograr tener en cuenta cómo poder desarrollar esa inteligencia emocional, ya que definitivamente les va a ayudar a comunicarse con las personas de una manera más efectiva, ¿verdad? Pueden lograr compartir sus ideas, pensamientos, iniciativas de una mejor manera. Puede ayudarle a tomar decisiones evaluando las distintas alternativas, sabiendo tal vez cuáles son esas áreas en las que usted quiere mejorar, pero haciendo un proceso de manera juiciosa, de tal manera que usted logre obtener los resultados que usted espera. Y algo que es muy importante que está relacionado con la inteligencia emocional es que definitivamente le ayuda a mejorar las relaciones personales con las personas con las que usted comparte. Entonces es muy importante que logremos establecer las diferencias entre la inteligencia emocional, ¿verdad? Y el coeficiente intelectual, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿por qué es importante, verdad, desarrollar la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, como mencionaba anteriormente, la toma de decisiones. ¿Y por qué hacemos énfasis en la toma de decisiones? Usualmente cuando una persona no tiene, ¿verdad?, autonomía emocional, siempre busca a los demás para que le den opiniones o para que en alguna medida tomen decisiones por ellos. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros logramos, o también son personas que les cuesta mucho trabajo poner límites. Son personas que son muy complacientes, que en alguna medida no logran establecer sus prioridades y darlas a conocer, porque siempre están buscando la manera de compartir con otros, porque el estar con una persona que sí sea emocionalmente inteligente le va a traer tal vez como algunos beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos tomar decisiones por nosotros mismos, que logramos identificar cuáles son las áreas que queremos cambiar, revisar como todas las posibles alternativas, hacer como una evaluación de cuáles son esos cambios que queremos hacer o esas decisiones que podemos tomar, la mejor persona, ¿verdad? Que puede saber qué ocurre, cuáles son los pros, cuáles son las consecuencias negativas, con base a decisiones que se pueden tomar, es definitivamente uno mismo. Entonces, por eso es muy importante y es uno de los beneficios del desarrollar la inteligencia emocional. Como también vemos que la inteligencia emocional
ayuda a minimizar los niveles de estrés. Y entonces, algo que es muy importante aquí es por qué está relacionado, ¿verdad? La inteligencia emocional con los niveles de estrés. Muchas personas que no han logrado desarrollar estas habilidades en su inteligencia emocional, al no poder expresar sus opiniones, al no poder expresar su punto de vista, tal vez al no sentirse seguro cuando toma decisiones porque siempre tiene temor a equivocarse, el cuerpo, ¿verdad? Reacciona y el cerebro reacciona. Entonces se genera el cortisol, que es es uno de los químicos del cuerpo que están muy relacionados con los niveles de estrés y estos niveles de cortisol generan daños en el organismo. Entonces, ¿por qué es? Porque no se logra, ¿verdad? Tomar las acciones para poder empezar a ser más autónomos en nuestra vida, en la parte profesional, en la parte personal, en las relaciones románticas, en las relaciones que no son románticas, las relaciones familiares. Así que definitivamente logramos disminuir nuestros niveles de estrés cuando logramos desarrollar la inteligencia emocional. Y definitivamente aumenta la capacidad de la resiliencia. Y entonces aquí es muy importante definir que la resiliencia es esa capacidad que tienen las personas de volver a sobreponerse luego de tener tal vez experiencias en el pasado que pudieron haber sido difíciles, retadoras o trágicas. Entonces, cuando nosotros logramos identificar cuáles son esas emociones que traen del pasado, ¿verdad? Recuerdos que no son agradables, que me traen miedo, que me traen preocupación, que me traen temor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definitivamente cuando yo logro identificar esas emociones, gestionarlas de una manera más tranquila, voy a tener mejor y mayor capacidad de volver a emprender nuevas actividades, volver a emprender nuevos proyectos, ¿verdad? Porque definitivamente logré, a pesar de que algo que fue muy difícil en el pasado, logré elaborarlo, logré trabajarlo sin perderme todas esas oportunidades que van a venir para mí en el futuro. Y justamente hablamos de la adaptabilidad, que es esa capacidad de ajustarse al cambio, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a revisar la parte como del test de inteligencia emocional y pienso que lo voy a poder compartir con ustedes en algún momento y es definitivamente la oportunidad que nos da para que podamos autoconocernos, ¿verdad? Es como la oportunidad de que tenemos distintas áreas para revisar y es un test que nos va a arrojar unos números y nos van a ayudar a determinar cómo está nuestra inteligencia emocional. Este es un test de dependencia emocional que pensamos que definitivamente nos puede ayudar a revisar como esas preguntas del día de hoy. Y tiene varias preguntas, ¿verdad? Entonces, sientes que necesitas a alguien para ser feliz? Responde con sinceridad y descubre tu nivel de independencia emocional. Y el ideal es que marcar una opción que sea lo mejor que represente en cada pregunta. Entonces, pregunta, ¿sientes que no puedes ser feliz sin la persona que amas? Siempre, frecuentemente, a veces, rara vez o nunca. Y el ideal es que usted logre colocarle como un checklist en esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor respuesta que se ajusta a lo que usted está pensando? Segundo, ¿tiene miedo constante de que su pareja lo abandone? Siempre, frecuentemente, a veces, rara vez o nunca, ¿verdad? La siguiente es poner las necesidades de su pareja por encima de sus necesidades, inclusive si le hace daño. Se siente ansioso si su pareja no responde tal vez cuando usted la llama rápido, ¿verdad? Que se demora en atender el teléfono. ¿Te cuesta tomar decisiones sin consultarlo con tu pareja? ¿Tu autoestima depende de estar en una relación? ¿Te cuesta estar solo sin una relación?
¿Te quedas en relaciones dañinas por miedo a estar solo o sola? ¿Evitas conflictos incluso sacrificando lo que tú piensas o sientes? Entonces, ¿cuál es el ideal? Que como ustedes pueden ver en la parte de acá, ¿verdad? Hay distintas maneras de poder responder esas preguntas, siempre, frecuentemente, algunas veces, rara vez o nunca. Y el ideal es que logren avanzar, que ustedes la puedan responder y que usted mismo pueda revisar definitivamente sus resultados. Y entonces el ideal es que em, tiene obviamente como siempre un margen de error, sin embargo, de 0 a 10 puntos, ¿verdad? Si usted tiene de 0 a 10, se podemos decir que usted es una persona independiente, ¿verdad? Emocionalmente, que tiene una buena relación con usted mismo y que no depende emocionalmente de los demás. Si su puntaje está entre 11 y 20, quiere decir que tiene cierta dependencia emocional y que a veces busca validación externa para poder conservar su autonomía. De 21 a 30, que tiene una dependencia moderada, que le afecta mucho la relación con su pareja y que tal vez pudiera trabajar en fortalecer su autoestima. De 31 a 40, que tal vez es una persona altamente dependiente, ¿verdad? Y que su bienestar depende de la relación con los demás y que sería clave en el que usted pueda trabajar en su amor propio y autonomía, ¿verdad? Así que el ideal es poder trabajar y poder contestar este test desde su mejor entendimiento para que definitivamente pueda evaluar cómo se encuentra y cuáles son las posibles áreas en las que usted pudiera empezar a trabajar para fortalecer su autonomía emocional. Al finalizar este test, entonces le va a ayudar a determinar cuáles son esas áreas de oportunidad, ¿verdad? Las cuales usted puede empezar a trabajar o seguir trabajando, ¿verdad? Porque ya empezó al entrar en estos talleres, en estas charlas, el ideal es que usted logre poder adquirir más conocimientos justamente para mejorar su inteligencia emocional. Y si ya la tiene, ¿verdad? Si usted no es una persona dependiente, bueno, pues que siga sosteniendo su independencia y tal vez con nosotros puede empezar a adquirir más conocimientos. Ok, y entonces vamos a hablar de gestionar las emociones, ¿verdad? Y por qué es importante. Y acá es bien fundamental que logramos establecer que hay emociones básicas y emociones secundarias. En las emociones básicas podemos determinar que son esas emociones innatas y que se presentan en todas las culturas, ¿verdad? Que puede ser la alegría, la satisfacción, el bienestar. Puede ser que estemos hablando de tristeza, que está relacionado con una pérdida, con el desánimo, ¿verdad? El miedo, que está relacionado con esa sensación de peligro, de inseguridad y esa sensación de ansiedad. Ira, que está relacionada con el resentimiento, el enojo, la frustración. La sorpresa, que es esa capacidad de asombro que lo ideal es que podamos tenerla todos los días y en cada momento, asombro por lo desconocido, que nos dejemos impactar de las cosas positivas, como también la última, sin dejar de ser la más importante, es el asco, ¿verdad? Como el desagrado que podemos tener con respecto a algo, el rechazo, la repulsión, algo que definitivamente no es nada agradable. Y luego vamos a hablar acerca de estas emociones que son las secundarias y el ideal es que en estas emociones secundarias es la combinación, ¿verdad? De nuestras emociones básicas, que quiere decir que se presentan en todas las culturas, que tal vez están también em, afianzadas o desarrolladas por distintos factores culturales. Y viene la parte personal. Entonces, las emociones secundarias podemos estar hablando que es el amor, que está muy relacionado con la alegría y la confianza. La culpa, que está relacionado con la tristeza y el miedo. La vergüenza, que es como miedo combinado con asco. La euforia es esa alegría, ¿verdad? Esa alegría inmensa combinada con la sorpresa. Y la última que podemos retomar acá es la parte del odio, que es como una mezcla de ira
y asco, ¿verdad? Siendo visto desde esta manera. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando nosotros logramos identificar estas emociones? Recuerdes, emociones básicas son las que son innatas y las secundarias es la que surge, ¿verdad? La combinación de esta parte innata también con la parte cultural. El medio ambiente siempre influye, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar por qué es importante cómo gestionar las emociones. Entonces, hay emociones que son positivas versus las emociones que son negativas, ¿verdad? No hay emociones buenas o malas, porque todas las emociones tienen como una función y un objetivo como tal. Lo más importante que lo hemos venido hablando desde el inicio es cómo podemos gestionar las emociones de una manera saludable. Y hablamos de emociones positivas como la alegría, la gratitud, el amor, la esperanza y el orgullo, ¿verdad? Y hablamos de esas emociones que son negativas, que pueden ser el miedo, el enojo, la tristeza, el asco, la vergüenza. Ahora, es muy importante que nosotros logramos reconocer esas emociones que son sociales y que logremos gestionarlas. Y el ideal es que estas emociones sociales básicamente son importantes en la interacción que tenemos con otras personas, en ese construir relaciones con los demás, ¿verdad? Y también es importante que logremos entender que está muy influenciado por el medio ambiente y por la parte cultural. Ya tal vez también hay cosas que para unas culturas son habituales y para otras tal vez no. Entonces, sin embargo, en grosso modo, cuando hablamos de emociones sociales, estamos haciendo referencia como a la empatía que ya revisábamos anteriormente, que es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero conectar desde sus emociones para lograr definitivamente entender qué pasa con esta persona. La gratitud, ¿verdad? Que el ideal es que apliquemos la gratitud todos los días en nuestra vida. Tiene varios beneficios en la medida en que somos agradecidos. Más de esas cosas lindas en las cuales nosotros estamos agradeciendo, más van a llegar a nuestra vida, podemos experimentarlas de manera distinta y definitivamente van a traer consigo sentimientos valiosos de alegría, de regocijo, de júbilo, y eso definitivamente impacta su vida, su salud mental, su salud física y su salud emocional. Existe otras emociones sociales que son los celos. Desafortunadamente, es importante revisarla en detalle porque inicialmente es como el miedo a perder algo, algo que es importante. Y esta definición de celos es valiosa y como definitivamente cuando estamos teniendo relaciones que no son saludables, tenemos que tener como estos conceptos claros, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos tolerar personas que estén en nuestro entorno que demuestren de distintas maneras que definitivamente sienten miedo al perdernos, pero que desafortunadamente no se expresan estas emociones de la manera más adecuada. Y finalmente hablamos de otras emociones sociales como el rencor y que es como esta parte de resentimiento que se tiene y es como la acumulación de varias cosas. Entonces allí tal vez sería también valioso hacer una reflexión. Cuando las personas experimentan estas emociones de rencor, los primeros y los más afectados son ellos mismos. Genera como pesadez en el cuerpo, genera malestar, a veces genera como un malestar en el estómago, porque recuerde que las emociones no son del corazón, las emociones son viscerales, son del estómago. Entonces, por eso muchas veces cuando tal vez se está preocupado por algo o se tiene enojo, mucha angustia, malestar, recuerdan esta sensación tan incómoda que se da en su estómago, es porque definitivamente las emociones son viscerales. Y cuando las personas tienen estos resentimientos, ¿verdad? Y este rencor acumulado, desafortunadamente todo lo que se produce en su cuerpo no es positivo y genera muchos daños. Entonces es muy importante que logramos determinar cuáles son esas emociones sociales que no brindan bienestar a mi cuerpo para poder identificarlas y empezar a gestionarlas. Este es un ejercicio que consideramos puede ayudarles, ¿verdad? Para poder
empezar a autoconocerse y empezar a identificar cómo son sus emociones durante el día, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. Entonces, el ideal es que pueda tener la oportunidad de usarlo y que pueda, por ejemplo, seleccionar cómo se siente feliz, tranquila, se siente neutro, se siente triste, enojado, ansioso, ¿verdad? ¿Cuáles son esas emociones que está teniendo durante el día? Y es muy importante lograr determinar qué detonó esa emoción. Fue una conversación que tuvo con alguien, fue un pensamiento que tal vez entró a su cabeza, fue una situación, un recuerdo. Es muy importante lograr determinar qué fue lo que detonaron esas emociones que usted citó en la parte de arriba. Y es muy importante que chequee cómo reaccionó. Lo gestionó de manera adecuada, tal vez le costó un poquito de trabajo, pero bueno, lo sacó adelante, reaccionó de manera impulsiva, ¿verdad? Es muy, muy valioso que logramos entender cómo definitivamente podemos reaccionar a las emociones de una manera distinta con base a lo que nosotros nos sentimos. Y lo otro es que es muy importante que podamos establecer cuáles son esas estrategias que podemos usar para poder regular y gestionar sus emociones. Respirar, escribir, caminar, escuchar música, hablar con alguien. ¿Cuáles son esas estrategias que usted usa cuando definitivamente necesita como regular sus emociones y volver a centrarse en usted mismo? Y siempre va a ser de valores qué aprendió hoy con base en las emociones que usted experimentó. ¿Qué ha notado en los patrones de sus emociones últimamente? Tal vez cuando usted, y lo más importante es cuando usted logra hacer este diario de emociones y lo hace de una manera consistente, de una manera disciplinada, usted va a empezar a encontrar una serie de patrones. Patrones es como una secuencia, ¿verdad? De emociones en este caso que le van a ayudar a determinar si se siente ansioso la mayor parte del tiempo, si se siente preocupado, si se siente enojado. Hay muchas personas que se ponen estos títulos. Yo soy ansioso, yo tengo ansiedad. Si lo diagnosticaron con ansiedad, ok. Sin embargo, ese fue un diagnóstico. Es una condición médica que usted la puede tener, pero no define quién es usted. Y hay muchas veces las personas dicen, es que estoy deprimida. Y es importante entender la diferencia entre depresión y tristeza. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, cuando logra identificar cuál es ese patrón de emociones, usted puede empezar a tomar decisiones informadas de cómo puede empezar a mejorar su salud emocional. Como siempre hemos dicho, el espacio para la gratitud es muy importante, lo hace como restablecerse usted mismo, su capacidad de sorprenderse, su ánimo, hace definitivamente que pueda sentir como en el agradecer, hace que definitivamente su cuerpo como que pueda descansar, como que pueda sentirse más liviano, pueda sentirse más cómodo. Así que siempre los invitamos a que coloquen cuáles son esas cosas en las cuales usted se siente agradecido y unas frases tal vez que lo pueden ayudarse a inspirar su día. Las emociones son mensajes, no órdenes, y tú decides qué hacer con ellas. Cada emoción tiene algo para enseñarte. Escúchala con amor, respira, siente, acepta y suelta. ¿Verdad? Son distintas frases que de pronto queremos dejarle para ver cuál de esas como que resuena más con usted que puede empezar a usar. Y recuerde que cada día es una nueva oportunidad para conocerse mejor, para fortalecer su bienestar emocional. Usted tiene el poder de transformar sus emociones porque sus emociones son esos mejores aliados, esos mejores partners que usted puede tener en su vida porque son definitivamente lo que lo va a ayudar a sentirse más animado, más tranquilo consigo mismo. Así que recuerden, en este proceso, ¿verdad? De fortalecer la autonomía emocional, es muy importante que usted logre autoconocerse,
que logre tener un mejor entendimiento de cuáles son esas emociones que pueden estar afectándole su día a día. Confiamos que esta información sea de valor, confiamos que pueda compartirlas con la mayor parte de personas que usted considere posible. Lo invitamos, como siempre, a que se suscriba, ¿verdad?, a este canal para que usted pueda recibir información actualizada. En Mindful Wellness hay un equipo, ¿verdad?, de personas que se preocupan por el bienestar comunitario, se preocupan por el bienestar individual y porque siempre quiere ver a las personas desarrollando su mejor potencial. Y recuerde que la felicidad está en sus manos, la felicidad depende de usted. Les dejo un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Bye.